Yo soy Isabel Lucas. Primero agradecer a Marija y a Raquel que hayan aceptado mi comunicación y poder estar aquí. Estoy encantada de estar en esta mesa y de presentaros un poquito pues, cuál es el objetivo de mi comunicación, que es analizar un poco, tener en cuenta cuáles son las necesidades sociales y su cobertura desde una perspectiva de género. Y me preguntaréis, ¿y esto por qué? Porque es algo que me pregunto yo siempre. Pues este es mi camino, un poco. Como veis, no tiene final porque todavía no le veo, pero lo tendrá en un futuro próximo. Es la tesis doctoral que estoy redactando en este momento, en el que trato de analizar el sesgo de género en el sistema público de provisión pública de servicios sociales vasco. Entonces, si atendemos un poco a las expertas y los expertos que hablan de servicios sociales, pues os leo una definición de Alemán Bracho, Alonso Seco y García Serrano, que dice que los servicios sociales son sistemas, es decir, un conjunto de acciones debidamente articuladas y coordinadas entre sí para dar respuesta a las necesidades sociales de los ciudadanos. Y dice ciudadanos, con lo cual, de alguna manera, me da un doble sentido, le da un doble sentido a mi comunicación, ¿no? ¿Por qué no han incorporado un poco la perspectiva de género? ¿Por qué no han dicho ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas? Y además, pues también me introduce en el tema de las necesidades sociales. Entonces yo dije, bueno, pues si quiero escribir una tesis que hable de servicios sociales, tendré que tener en cuenta qué quieren decir las distintas corrientes teóricas que han hablado hasta el momento de las necesidades sociales. Entonces os planteo 5 referencias, después volveremos a mi camino, bueno, yo sobre todo. Tuve en cuenta 5 referencias fundamentales, de manual, es decir, no, tampoco me compliqué mucho porque lo que deseaba es describir un preámbulo que a cualquier persona pudiese acceder y saber un poco qué es lo que hasta el momento, de una manera básica, se ha redactado o se ha pensado en torno a las necesidades humanas, en torno a las necesidades sociales. Charlotte Toole es una de ellas. Bueno, tengo un defecto y es que intento siempre encarnar y por eso no pongo el nombre de los autores y las autoras, solamente sus caras, porque a veces solamente son nombres y no son cuerpos, ¿no? Entonces yo solo pongo el cuerpo y un poco. Esta es Charlotte Toole. Elegí a Charlotte Toole porque es trabajadora social. Entonces creí que Charlotte nos podía dar una aproximación dentro de mi marco, que es el marco de los servicios sociales. Charlotte era también trabajadora social, no tiene para nada en cuenta la perspectiva de género y relaciona un poco las necesidades básicas y el desarrollo evolutivo. Es decir, Charlotte lo que hace es una clasificación de cómo las personas tenemos una serie de necesidades en función de la edad que en ese momento tengamos, ¿no? No me voy a detener mucho en esto, porque esa lo tendréis próximamente cuando ya repartamos los textos completos. Entonces no me voy a basar mucho en la teoría, sino de alguna manera en todo lo que me ha sugerido y en todo lo que yo he destacado para el marco teórico de los servicios sociales. Entonces lo que más me interesaba de Charlotte, aparte de su clasificación, es que era una firme partidaria de los derechos sociales de los hombres y de las mujeres. Y ella consideraba que aún en la época en la que escribió Common Human Needs, disculpad mi pronunciación, en 1984, ella hablaba de que aún entonces había mucha estigmatización a la hora de acceder a los servicios sociales, a todos aquellos derechos dentro de la protección social, ¿no? Entonces ella redacta esta cita, que es muy interesante, y dice: un temor dominante ha sido el de que un hombre, yo introduzco, y una mujer, sienta que tiene derecho a la asistencia. Ella consideraba que los poderes públicos de alguna manera tienen miedo, ¿no?, entre comillas, a que la gente sienta que tiene un derecho social de recurrir, de tener estos satisfactores, ¿no?, de acceder a estos recursos. Por lo tanto, y de manera incongruente, se ha pensado que el hombre no debe sentirse con derecho a recibir lo que la ley en realidad le concede. La persona socorrida constituye una categoría aparte y debe ante todo ser humilde y hacerse acreedora de los beneficios que recibe a cambio de sumisión, pérdida de su posición social y ciertas libertades, así como por la presión de sus necesidades no satisfechas. Yo creo, en el trabajo de campo y lo que yo conseguiré, a lo mejor lo discutimos porque no estáis de acuerdo, que esta estigmatización continúa, que las personas que se acercan a los servicios sociales, sobre todo a los servicios sociales de base, continúan sintiendo esta estigmatización y continúan sintiendo que ser pobre todavía es como
una losa, no hay un sentido de derecho social de ciudadanía, de pues yo solicito esto porque de alguna manera tengo unos derechos, sino porque me ha llevado una situación personal a esto, no sé, podríamos hablar de ello. Pero yo creo que aunque ella lo escribió en el siglo XX, esto continúa todavía en nuestras ideologías, y sobre todo ahora con toda la ideología neoliberal y todas estas ideas de sistemas de control, el fraude de las prestaciones sociales y todas estas ideas, tampoco creo que mejoren esta idea de estigmatización. El segundo, pues evidentemente Abraham Maslow. Me hizo mucha gracia esta fotografía, no me esperaba una fotografía tan divertida de Maslow. Podía haberos puesto cualquier anuncio de coches, de Mercedes y BMWs que tienen en cuenta la pirámide, la consabida pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, ¿no? Pues aquí la tenéis, no vamos a reparar mucho en ella, ¿no? Habla de esos 5 grupos fundamentalmente de necesidades, ¿no? De fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización. Pero lo que fundamentalmente yo destaco es pues el último, la cúspide de la pirámide, que es la cúspide de la autorrealización, a la que ya Abraham Maslow consideraba, dentro de una metodología muy criticada, que muy pocas personas, tan solo el 2%, podrían llegar a esa cúspide de la pirámide, ¿no? Y por supuesto destacaban mujeres muy destacadas, celebridades, como por ejemplo Eleanor Roosevelt. Demetrio Casado y Carmen Guillén, en 2001, en su manual de servicios sociales, ya mantienen que dentro de los servicios sociales no se hace un especial hincapié en desarrollar las capacidades necesarias para que los individuos lleguen a la cúspide de la pirámide. Es decir, dentro de los servicios sociales no se promociona que las personas puedan llegar a la autorrealización. Pero sigamos un poquito más adelante. Vamos tirando de ese hilo del que hablan ya Casado y Guillén, y habla de que pues en el segundo tramo, en el segundo estrato, habla de la seguridad del empleo, ¿no? Ya sabéis que la pirámide es jerarquizada, no se puede, Maslow consideraba que no se podía acceder al siguiente estrato sin haber cubierto las necesidades del anterior, con lo cual para llegar a la pirámide, a la autorrealización, pues es necesario pasar por una seguridad en el empleo. Como ya sabréis, las mujeres tenemos tradicionalmente una estabilidad dentro del mercado laboral, por lo cual pues el acceso también se nos ve un poquito cuesta arriba, ¿no? Entonces niega un poco las posibilidades de autorrealización de las mujeres. Y por último, también esa subsidiariedad mercantil que desde el principio, sobre todo, pues dentro de nuestros estados más mediterráneos, más del sur, catalogados o así, más familistas, hay una protección social muy subsidiaria del mercado laboral, muy subsidiaria de la seguridad social, absolutamente contributiva, y por lo tanto que perjudica de alguna manera no solamente la contribución a través del trabajo reproductivo de las mujeres, sino su acceso a la cúspide de la pirámide, como nos programaba Abraham Maslow con su clasificación. Este es Jonathan Bradshaw, y lo tuve en cuenta, me parecía muy interesante con su clasificación que hace de las necesidades. Sería un proceso, ¿no?, a través del cual pues, las personas atienden a sus necesidades e intentan pues, que esas necesidades sean satisfechas, ¿no? Entonces, estaría la clasificación que Bradshaw hace, es esta de necesidad normativa, sentida, expresada a demanda y necesidad comparativa. ¿Veis? La necesidad normativa lo explico un poco más porque a lo mejor es un autor, sabes perfectamente quién es, pero es un autor que es menos conocido, ¿no? La normativa serían aquellas necesidades que los expertos y las expertas advierten. Entonces, dentro de mi ámbito de servicios sociales, pues yo pensaba, bueno, pues entonces dependerá de la experiencia y de la pericia profesional, pues que tengamos una mejor o peor relación dentro de los servicios sociales, y también la sensibilidad, en mi caso, pues respecto al género, pero también respecto a otro tipo de categorías que también están dentro de la desigualdad social, ¿no? Como podría ser pues, la clase, podría ser la raza, la etnia, la orientación del deseo, la identidad nacional, pues lo que queráis. Pues es una intermediación entre una persona profesional que de alguna manera tiene que tener ciertas sensibilidades a la hora de tratar y a la hora de darse cuenta de las necesidades que puede haber en ese momento, ¿no? La necesidad sentida, que serían aquellas necesidades o problemas que las personas perciben. Es que nos encontramos dentro de unos servicios sociales de base realmente
la enorme complejidad que supone la diversidad, esto que os comentaba. Aparecen un montón de personas con unas características y condicionantes totalmente distintos y esto es muy difícil de poder atajar, con lo que poder intervenir. La necesidad expresada y la demanda, ¿no?, que es ese proceso que bien Bradshaw define como existente entre sentir la necesidad y buscar su satisfacción. Y eso dependerá, pienso yo, de la cultura y los conocimientos de nuestros usuarios y las demandas en relación. Lo que sí que me he encontrado es que prácticamente el 95% de las personas que aparecen por los servicios sociales de base son mujeres. Y la manera que intentan expresar la demanda suele ser siempre en relación, que por eso os he expuesto eso de demandas en relación. Normalmente la demanda que realizan no es personal, es siempre en relación con otras personas de su familia. Bien sean pues padres, madres, hijos, hijas, pues la pareja, pues la manera que tienen de definir las necesidades es distinta, o al menos yo considero que eso es por lo que me he encontrado, ¿no? Y por último, con la necesidad comparativa, que no es necesario explicar mucho, ¿no?, que es que entendemos nuestras necesidades a comparar un poco pues con el nivel de carencia de otras personas, de otras comunidades, de otros territorios. Eso estaba claro. Estos son Len Doyal y Yang Wu, que escribieron la teoría de las necesidades humanas, que realmente este es un libro clave a la hora de intentar hablar de las necesidades sociales. Lo que más me interesaba destacaros y que tenéis sobradamente redactado en el trabajo es que hablan de las necesidades como universales. Esto es muy importante y lo tengo en cuenta en las 5 referencias. Es que no tienen en cuenta las necesidades como algo relativo, sino que de alguna manera comparten que toda la población tenemos mundial, todos los seres humanos de alguna manera tenemos las mismas necesidades. Lo que puede diferenciar son los satisfactores. Y esto es lo que yo creo que es lo más importante, porque consideran que están socialmente construidas y deben tener en cuenta, jamás escribiré tener en cuenta, y el Word no corrige cuneta, pero bueno, y también la sostenibilidad del entorno. Hablan de 2 necesidades básicas fundamentales, que son la autonomía personal y la salud física, y a partir de ella pues hay unas necesidades intermedias. Lo más importante es lo que os comentaba anteriormente. Sí que consideran que las necesidades sociales son universales, son iguales para todos los seres humanos, pero sí que creen que existen determinados grupos, ellos hablan de determinados grupos que tienen condiciones sociales específicas, como son las mujeres, también habla de personas oprimidas por cuestiones raciales, personas discapacitadas, que aunque poseen las mismas necesidades básicas, están expuestos a un mayor número de riesgos para la salud y su autonomía, que son estas necesidades básicas, que la población en general. Es decir, literalmente dice, requieren de satisfactores adicionales y específicos y de procedimientos para encararlos y corregirlos. Y las mujeres, como veis, están ahí destacadas como que forma parte de estos grupos. Por último, pues me faltaría una última referencia, que no es más dentro de las necesidades, sino dentro de las capacidades humanas, que de alguna manera es un poco más novedoso y desde mi punto de vista es más global. Este es Amartya Sen, y Amartya Sen pues, es de alguna manera el promotor un poco del enfoque de las capacidades. Paso un poco por encima por él porque me interesa más la siguiente autora, viendo ahí por ahí. Esta es la definición de Amartya Sen de las capacidades, ¿no? Habla de que la capacidad de funcionar representa las diferentes combinaciones de funcionamientos que la persona puede alcanzar. Por ello, la capacidad es un conjunto de vectores de funcionamientos que reflejan la libertad del individuo para llevar un tipo de vida u otro. Y Amartya Sen también reconoce que existen, que las mujeres de alguna manera están en un plano más desigual a la hora de más de pobreza, a la hora de poder desarrollar sus propias capacidades. Pero es Martha Nussbaum la que va mucho más allá. Martha Nussbaum ahora creo que le va a dar el premio Príncipe de Asturias 2012, es filósofa y está dentro de las teorías de las capacidades, al igual que Amartya Sen. Y llega un poco más allá porque habla de capacidades centrales para el funcionamiento del ser humano. Es decir, establece a la hora de poder implementarse dentro de las políticas públicas
un mínimo de desarrollo de las capacidades a partir del cual no se podría decir que los seres humanos son seres humanos, ¿no? Este sería el decálogo de las necesidades que establece Martha Nussbaum. Por supuesto, si luego queréis, hablamos un poquito más pormenorizadamente de ellas. Destaca estas 10, que son la vida, la salud corporal, la integración corporal, los sentidos, la imaginación y el pensamiento, las emociones, la razón práctica, la afiliación, otras especies, el juego y el control del propio entorno. Martha Nussbaum, en Mujeres y Desarrollo Humano, ya queda claro que para ella las mujeres siempre están en una situación de desventaja a la hora de poder acceder al desarrollo de estas capacidades, y una de las razones por las que considera que existe este hecho es que las mujeres no son tratadas como fines en sí mismos, sino como meros instrumentos para los fines de otros, ¿no? Las que hayáis leído un poco El segundo sexo sonará esta idea, porque Bourdieu lo trata bastante, ¿no? Son reproductoras, encargadas de cuidados, puntos de descarga sexual, agentes de prosperidad general de una familia. Por lo tanto, ella critica todas aquellas políticas públicas que estén orientadas a las familias, porque cree que invisibilizan y impiden promocionar las capacidades y desarrollar las capacidades propias de las mujeres como seres humanos en sí mismas, ¿no? Entonces, si este es mi preámbulo y volvemos al camino, y las necesidades sociales y su cobertura, me dicen los principales un poco, los principales y las principales autoras sobre ello, que de alguna manera sí existe un sesgo, es decir, sí existe un tratamiento desigual entre hombres y mujeres, o que de alguna manera no existe un mapa de necesidades suficiente como para que los sistemas y las leyes y servicios sociales atiendan a las desigualdades de la población y puedan atender a su diversidad. Pues después, cuando hablamos de la aproximación histórica de la protección social europea, nos podremos encontrar con lo mismo, nos encontramos con lo mismo. Cuando hablamos de la genealogía y configuración de los estados de bienestar, el sesgo de género en las políticas públicas es patente y así lo manifiestan las feministas expertas en estado de bienestar, el sistema, y luego después cuando a mí me toque llegar al sistema de servicios sociales, pues creo que muy mala socióloga tengo que ser si no ratifico ese sesgo.